Bueno, esperemos que no sea un tema tan controversial, sino que sea un tema muy disfrutable para todos. ¿Han escuchado la expresión en latín post tenebras lux? ¿La conocen? Sí. Vale, me dice que sí, Wesley me dice que no. ¿Algún otro? Pongan las cámaras y me hacen así o así. Bueno, post tenebras, post lux, significa básicamente después de la oscuridad, la luz, o después de las tinieblas, la luz, ¿sí? Eh, Hay quienes encuentran su origen en un versículo de Job en la Biblia. No estoy seguro que realmente tenga que ver con ese versículo, creo que el versículo apunta a otra cosa. Pero este fue un poco el lema de la Reforma Protestante, porque obviamente venían de un tiempo de mucho oscurantismo, ¿sí? Donde la gente no tenía acceso a la palabra de Dios. Eh, entonces había mucha ignorancia y mucho abuso, obviamente por falta de conocimiento. Entonces, cuando se da la reforma, fue como que si hubiera luz, ¿verdad? Entonces, después de tanto tiempo de oscuridad, de tinieblas, por fin había luz, ¿no? Luz de la palabra de Dios, de la palabra de Dios en el idioma de las personas, la palabra de Dios en los hogares de las personas. Después vamos a ir viendo más datos, no quiero, todo lo de historia no quiero hacerlo hoy, sino durante las clases. Pero básicamente ese fue el lema, uno de los lemas o uno de los lemas más fuertes que surgió de la Reforma. Post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. Como dato anecdótico, creo que no tenemos a nadie de Chile hoy, pero el escudo, ex escudo de armas de Chile, tenía esta expresión. Después los cambiaron por uno un poco más políticamente correcto, que sería por la razón o por la fuerza. Este, pero este era originalmente la frase que usaban en el escudo chileno. Bueno, obviamente saben que si tienen alguna pregunta, tomaban té en hebras. eh, obviamente, si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer, no es una prédica, es un estudio bíblico, estamos para charlar y para aprender juntos. Ahora, ¿cuán grande, vamos a profundizar un poquito, cuán grande y profundas eran las tinieblas antes de que esta luz junto a la reforma llegara? ¿Alguien tiene idea un poco? Bueno, sé que tienen idea, pero ¿quién puede comentar un poquito? Algunas de las prácticas, de las doctrinas que había en el cristianismo, o sea, el catolicismo, antes de la reforma, ¿tienen idea alguna de las cosas que por ahí se daban? Las famosas indulgencias, el pago por la salvación. Excelente, excelente. Ahora voy a comentar algo más de eso. ¿Alguien más? Nadie, o sea, la lectura de la Biblia estaba en latín Sí, y no todos, no era para el pueblo no podía acceder y leer. sí. Y miren, la reforma protestante fue hace 503 años y hace 50 años en Latinoamérica en muchos lugares era igual. La misa católica, no es cristianismo bíblico, ¿no? Pero el catolicismo seguía dando las misas en latín. Mi mamá, por ejemplo, que iba a misa, lo hacía en latín, ¿no? Entonces, sí, se habrá durado eso. ¿Alguno más? Uno más para, y después ya seguimos. Ejecución, ¿no? De los rebeldes y de los herejes. Sí, ese en realidad ¿O fue después? sí, eso fue, en realidad yo creo que vos estás haciendo un poco de referencia a la Santa Inquisición, pero eso fue años después, fue como 200, 300 años después. Igual durante la Reforma se ejecutaron muchas personas, de un lado y del otro. Fue todo un tema ese, sí. Pero miren, a lo que ustedes han dicho, a hacer un resumen, a mencionar algunas más. Era un tiempo donde había mucha corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Las escrituras estaban solo en manos de los líderes religiosos. O sea, no solo que no estaban en el idioma del pueblo,
sino que no tenían acceso. No es que la persona podía tener acceso a la palabra de Dios, tenerla en su hogar, abrirla, leerla, porque se iban a volver locos, decían, si tenían la palabra. Entonces solo los sacerdotes tenían acceso y tenían que enseñarla. Tampoco la enseñaban, pero bueno, esa era la excusa que tenían. Marlene, bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Bien, Hola a bien. todos. El césaropapismo, unas de las técnicas para ir aprendiendo nomás, no es que sean que aprender, pero el césaropapismo fue un término en realidad más moderno, del 1700 y algo, pero hace referencia al Papa como autoridad, o sea, la Iglesia y el Estado unidos, ¿no? Ese casamiento de poder donde el Papa es como un primer ministro, es como un presidente, como un líder de Estado, ¿cómo no? Es un líder de Estado, y hay mucha política metida en la religión, entonces imagínense en esa época, ¿no? Donde los emperadores querían ser papas y los papas eran emperadores y así sucesivamente. Venta de indulgencias que nos decía Vale, les decía que iba a comentar algo más, no es solo el hecho de tratar de comprar la salvación con dinero, sino que da lugar a algo más, que es el enriquecimiento ilícito a costa del abuso espiritual de los pobres. ¿Sí? Lo voy a decir una vez más. Enriquecimiento ilícito, o sea que no es legal, a costa del abuso espiritual de los pobres. ¿Y por qué? Imagínense que venía el sacerdote y les decía, che, se murió el tío Pocho, ¿no? Sí, pobre tío Pocho que tanto lo queríamos, ¿no? Dice, bueno, si ustedes ponen dinero, le vamos a ahorrar un día un día en el purgatorio, ¿sí? Un día de tormento. Entonces, si ponen una monedita es un día menos, ¿no? Entonces, claro, vos por ahí no tenías para comer, eras pobre, la estabas pasando mal, pero el pobre tío Pocho se había portado también contigo, ¿no? Lo querías ayudar. Y si no le ayudabas, eras egoísta. Entonces, los sacerdotes abusaban espiritualmente, por así decirlo, de los pobres y les sacaban plata con las indulgencias para construir, entre otras cosas, por ejemplo, las capillas y demás templos. Entonces era algo gravísimo, ¿no? Porque hacía sentir mal a la gente, obviamente la doctrina de la fe y la salvación estaba totalmente equivocada. El celibato sacerdotal, hasta el día de hoy los sacerdotes católicos no se pueden casar, por eso, no es que sea excusa, no es excusa, ¿no? Pero también da lugar a un montón de otros abusos y cosas que han sido tan comunes en la Iglesia católica. En ese momento también el rechazo de la idea de la Biblia como fuente única de doctrina. Hasta el día de hoy la doctrina católica es que la tradición de la Iglesia y la voz papal son tan importantes, igual de importantes que la Biblia. La salvación por gracia y fe, perdón, por gracia, fe y obras, ¿sí? Hasta el día de hoy la Iglesia Católica mantiene eso. La Eucaristía, como nosotros en Latinoamérica le hablamos, decimos la primera comunión, ¿verdad? O la misa cuando tomás la hostia. La Eucaristía, ellos hasta el día de hoy creen que renueva de una forma mística y sacramental el sacrificio de Jesucristo. O sea, cada vez que alguien participa de la comunión, está como sacrificando a Jesucristo revuelta, y el pan y el vino se convierten literalmente en la sangre del cuerpo de Cristo. La veneración de imágenes iconográficas y de las reliquias, ¿sí? Que una espinita que era de la corona de Jesús, y esto era, mirá, un huesito de aquel mártir, y bueno, obviamente todas las imágenes que hay, estatuas, estampitas, el culto a María, la Madre de Jesús, como Virgen, el culto a los santos, la existencia del purgatorio, todas esas doctrinas que hasta el día de hoy siguen en la Iglesia Católica, fue lo que promovió, ¿sí? El levantamiento de hombres guiados por el Espíritu Santo, llenos de la gracia del Señor, ¿sí? Ese movimiento socioeconómico, político, porque afectó muchas áreas, se denominó como Reforma Protestante, ¿sí? Ahora voy a ir a la palabra de Dios, no se vayan a asustar. ¿Algún comentario hasta ahora? Esto fue solo introducción. ¿Alguna pregunta, comentario?
Catherine, bienvenida. ¿No? ¿O nadie está entendiendo nada o todo el mundo está entendiendo todo? Hola, ¿cómo está, Pastor Ale? Hola, Marcos. ¿Cómo anda, Marcos? ¿Anda bien? Y me costó reiterarme, Pastor, tuve problemas técnicos, pero gracias a Dios restauramos y me tuvo que ayudar Marquito, pero hoy ya estamos nuevamente. Buenísimo. Más que bienvenido, Marcos. Quería nomás aportar algo, ¿verdad? Sí, Para mí fue la reforma también, más bien la influencia de la iglesia, algo más político con respecto a los gobernantes, ¿verdad? Porque el papado quería tener influencia sobre la monarquía y quería siempre mantener ese poder sobre ellos. Entonces fue creando estrategias y entre ellos la Santa Indulgencia, ¿verdad? Ya sí. que las personas que estaban en poder y que tenían poder económico querían creer que tener una forma de salvación era comprándola. Entonces, el papado utilizó esa influencia para ejercer poder sobre los gobiernos. Sí, es verdad. Y bueno, hasta el día de hoy sigue ejerciendo poder y metiéndose en política. Vaticano, Roma. Así mismo. Sigue Es siendo verdad. hasta hoy. Gracias, Marcos. La respuesta, en resumen, no es que se va a resumir a esto, pero en resumen, la respuesta, ¿sí? de estos hombres que conocemos como reformadores, se podría resumir en 5 puntos o 5 solas, ¿sí? Que son las famosas sola escritura, en latín, ¿no? Solus Christus, sola fide, sola gratia, soli deo gloria. ¿Sí? La palabra sola o solus significa obviamente solo o solamente, y bueno, significa solo la escritura, o sea, solo la palabra de Dios como autoridad, solo Cristo como mediador, solo por la fe, solo por la gracia y solo a Dios la gloria. ¿Sí? Esto es algo que hacemos un énfasis cada tanto porque entendemos que es el corazón del cristianismo, ¿verdad? Entonces, aprovechando que en octubre estamos en el mes de la Reforma, que el 31 se hace de fecha, queremos repasar, no como de forma temática, sino vamos a estudiar pasajes de la Biblia que apuntan a estas 5 solas, ¿sí? Para recordarlas, para tenerlas presentes. Y vamos a ir echando también un poquito de historia para ir recordando, ¿no?, esto tan importante. ¿Sí? Nosotros como cristianos somos protestantes, entonces tenemos que conocer nuestras raíces, ¿verdad? Nuestra historia. Así que hoy vamos a arrancar con sola escritura, ¿no? Es solo la palabra de Dios como autoridad y regla de fe y práctica. Significa que solo la palabra de Dios tiene la autoridad de determinar lo que creemos y lo que hacemos, ¿sí? Creo que a veces nosotros o sea, perdemos un poquito de vista porque hemos crecido entre Biblias, aún aquel que se ha convertido a Cristo de grande, ¿no? Estamos rodeados de Biblias de diferentes versiones, en diferentes formatos, en internet podemos acceder a cualquier versión, tenemos Biblias en diferentes idiomas, entonces nos parece que todo el mundo tiene Biblia. Sin embargo, como veíamos hace poco con las muchachas que van a Papua Nueva Guinea en traducción bíblica, hoy nos acompaña Luz, hay muchos idiomas aún, hay millones de personas que no tienen la Biblia en su idioma. Y muchos de los que tenemos la Biblia en nuestro idioma que no la usamos correctamente, o sea, no la usan correctamente. Entonces hoy quiero apuntar un poquito a eso, ¿sí? Me gustaría que me acompañen a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. ¿Llegaron? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Sí. Bien. Marlene, ¿te animás a leer versículos 1 y 2? ¿Podés? Sí, Ale. Gracias. 4, 1 y 2.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vale, muchas gracias, Marlene. Sí, sí, sí. Vamos a ver a través de este pasaje que hoy, más que nunca, debemos de volver a este principio de la sola escritura. ¿Sí? Vamos a estudiar el contexto y a profundizar en estas palabras. ¿Sí? La versión Reina Valera normal, sé que algunos pueden tener una versión diferente, está bien, está perfecto, pero la versión Reina Valera 60 dice, te encarezco, ¿sí? Delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco, esa expresión, podría ser traducida como te mando o te ordeno. De hecho, quizás algunas traducciones de ustedes tienen, ¿verdad? Algo similar. Podría ser traducido como te mando o te ordeno, ¿sí? Porque el término en griego, ¿sí? Como está conformada la expresión en griego, alude a dar una orden, ¿sí? Es un imperativo. Y esa, por cómo está escrito, esa orden debe ser cumplida inmediatamente. O sea, que es una expresión fuerte, ¿sí? Te encarezco delante de Dios, el Señor Jesucristo, o sea, te doy una orden para ser cumplida ya. No es para negociar, no es para... Es como cuando mamá nos dice cuando somos chiquitos, hacer tal cosa, ya, ¿no? Es una expresión fuerte, ¿sí? Tiene que ser cumplida de forma obligatoria. Y luego dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, ¿sí? O algo similar en cada versión. Ahora, es interesante porque la forma gramatical que está escrito en el griego une al Padre con el Hijo, ¿sí? De modo que enfatiza la igualdad del Padre y del Hijo. Esto es algo que si le leemos un poco a simple vista en el español, en portugués, en nuestros idiomas, obviamente por ahí no nos detenemos tanto en eso. Pero la forma gramatical en el griego lo une, ¿no? Entonces, lo enfatiza la igualdad del Padre con el Hijo. Por lo cual, se podría leer en la presencia de Dios, que es Jesús mismo. ¿Sí? Así que estamos haciendo contexto para entender y sacarle el jugo al pasaje. Pablo, el apóstol Pablo, le está escribiendo a un joven pastor, ¿sí? A Timoteo. Timoteo estaba encargado de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, a este joven pastor le dice, te estoy dando una orden que tiene que ser cumplida inmediatamente, obligatoriamente, ¿sí? Que viene de parte de Jesús, que es Dios mismo, o de Dios, que es el mismísimo Jesús, ¿sí? Y ahí viene la orden. ¿Cuál es esta orden tan importante que viene desde la mismísima Trinidad? ¿Cuál es la orden que le da a este joven pastor? Predique la palabra. Excelente. Gracias, Brian. Excelente. Predica la palabra. ¿Sí? Predica la palabra. Y ahora vamos a ver la importancia de esta expresión. ¿Sí? Esta, solo para recordar, ¿no? Esta es la última carta, ¿sí? Segunda de Timoteo, es la última carta que Pablo le va a escribir a este joven pastor antes de su martirio, ¿sí? Es casi como su despedida, es lo último que le va a escribir. Y entre todas las cosas que le podría haber dicho en esta última carta y en estos últimos capítulos, él le dice, predica la palabra. Y hoy en día, vos y yo necesitamos, creo que recordar esto, ¿sí? Mi responsabilidad como pastor, mi responsabilidad es predicar la palabra de Dios, ¿sí? La responsabilidad de cualquier persona que enseña la palabra, ¿sí? Que está frente a una iglesia. Pero la responsabilidad de cualquier persona en una iglesia, de cualquier hijo de Dios, es escuchar a pastores que prediquen la palabra de Dios. ¿Sí? Se desprende, ¿no? del texto.
Es la responsabilidad de todo hijo de Dios escuchar a pastores que obedezcan como Timoteo a Pablo, al Señor, y que prediquen la palabra escrita de Dios. Y dije palabra escrita de Dios no por casualidad, no tengo preparado así, la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de predicar la palabra escrita de Dios? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, hay muchos pueden decir, bueno, Dios me dio una palabra, siento de parte de Dios, no, Dios me dijo, tengo un mensaje de parte del Espíritu, ¿verdad? Entonces van a dar un mensaje en nombre de Dios o de parte de Dios, pero no es el mensaje escrito, no está en la Biblia, en otras palabras, ¿sí? Entonces, y esto, como le digo, no es para ser controversial, ¿no? Estoy tratando de ser lo más fiel posible al texto. Hoy en día hay muchos mensajeros, como decía, que se jactan de traer mensajes de Dios. Pero nosotros no fuimos llamados a eso. Nosotros no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a escudriñar, a amar, practicar y predicar la palabra escrita de Dios, o sea, la Biblia. Eso lo vamos a desarrollar durante la clase, ¿sí? Fíjense, y vuelvo a decir, estamos limitándonos al texto, queremos ser esclavos de la escritura, ¿sí? Sola escritura, justo hoy, ¿no? Pablo no le manda a Timoteo a contar sueños, no le manda a Timoteo a contar visiones, no le manda a dar mensajes privados o personales, no lo manda a contar chistes, y no estoy diciendo que sea pecado contar un chiste, no es eso, pero no es lo que Pablo le está mandando. No lo manda a entretener a las personas, no lo manda a demostrar su capacidad de oratoria, lo manda a predicar la palabra escrita de Dios. Y ahora la pregunta que se tiene que estar formulando en este momento es, ¿cómo sabemos que está hablando de la palabra escrita de Dios y no de cualquier otro tipo de mensaje que podamos decir que viene de parte de Dios? Y lo sabemos por el contexto. Entonces me gustaría que me acompañen a unos versículos antes, segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículos del 14 al 17. ¿Llegaron? Sí. Bien. Brian, ¿vos te animás a leerlo? Sí, sí, sí. Vale. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Perfecto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, Brian. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer 10 abdominal, no, mentira. Vamos a hacer un pequeño ejercicio bíblico. Yo voy a hacer preguntas, yo quiero que ustedes me contesten solamente con el texto, ¿sí? En este pasaje ustedes siguen el texto, ¿sí? No es una opinión personal que vamos a dar, es el texto, ¿sí? Y vamos a contestar para ver de qué tipo de palabra está enseñando Pablo que tiene que predicar Timoteo, ¿sí? Tiempo en el aire ya. Pablo le dice al joven pastor Timoteo, persiste en lo que has aprendido desde niño, desde la niñez, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es, en este contexto, lo que Timoteo ha aprendido desde la niñez? Las sagradas escrituras. Muy bien. Punto ahí para los dos. Fíjense, segunda pregunta, que en la expresión, ¿no? Dice que Timoteo aprendió las Sagradas Escrituras desde la niñez, o sea, desde que era niño. Pregunta, según el texto, ¿qué es lo que un niño
debe aprender desde chiquito? Las Sagradas Escrituras. Escrituras. Exactamente, las Sagradas Escrituras. Brian va a ganar, ya le está sacando el doble de puntos a todos. Las Sagradas Escrituras. No me quiero ir por las ramas, pero muchas veces nosotros en las iglesias o los maestros les enseñamos a colorear, les enseñamos canciones, les enseñamos cosas muy básicas, y no les enseñamos las escrituras, y subestimamos a los niños y la capacidad que ellos tienen. Aquellos que tienen, o que han tenido hijos saben, ¿no? Las preguntas que a veces, que te sacan los niños, ¿no? Que matarían a cualquier teólogo. Entonces debemos de enseñar las escrituras a los niños. Pero bueno, seguimos. ¿Dónde encontramos el mensaje que nos puede hacer salvos y sabios, según el texto? Dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Dónde encontramos ese mensaje que nos hace salvos y sabios? Sagradas Escrituras. Gracias, Débora. Ya estás cerca de empatarla a Brian. En las Sagradas Escrituras. Excelente. ¿Qué es lo que Dios ha inspirado, o literalmente ha exhalado? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios ha inspirado, exhalado, según el texto? Toda la Escritura. Toda la Escritura, ¿sí? Toda la Escritura. Que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Las Sagradas Escrituras. Gracias, Vale. Y última, para que no se aburran, porque ya están como niños, las Sagradas Escrituras. ¿Qué necesitamos para ser perfectos o completos y preparados para toda buena obra? Las Sagradas Escrituras. Gracias. Punto para Walter. Bueno, esto ha sido un empate para todos. Fíjense, más allá del chiste, ¿no? Fíjense el contexto que Pablo está hablando a Timoteo de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? No le dice, ¿no? Trata de sintonizarte con el Espíritu y escuchar la voz de Dios. No, le dice, básicamente, limitate a las Escrituras. Acá está todo lo que necesitamos. A mí me encanta la expresión, las Escrituras son suficientes. O sea, no necesitamos algo más, porque ya está todo acá. El tema es que nosotros no estudiamos, no prestamos la atención que merece. Pero ya tenemos todo acá para crecer a la altura de Cristo, para ser sabios, para ser salvos, desde los niños hasta los adultos, lo que tienen que predicar en la iglesia, las Sagradas Escrituras. Fíjense que en la expresión, bueno, les pregunto, ¿no? ¿Cuándo debemos de predicar la palabra? ¿Cuándo Timoteo tenía que predicar la palabra? Versículo 2. A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Excelente. Brian se ha llevado todos los puntos. Él ya ganó. Brian es muy rápido. Bueno, en griego es eukairos. Ustedes saben que eu es como de evangelio, ¿no? Significa bueno, ¿no? Kairos es tiempo. Dice eukairos y akairos, como ateo, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Otra traducción que me gusta es sea o no sea oportuno. ¿Sí? Sea o no sea oportuno. Hoy en muchas iglesias, voy a ir un poquito más adelante y a mencionarlo, pero hay muchas iglesias que como que la palabra de Dios mengua, ¿sí? La dejan un poco de costado. No te van a decir obviamente que no hay que predicar la palabra, pero porque ahí ponen otras cosas como si fueran más importantes, ¿no? Para atraer gente. Pero acá Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, sea o no sea oportuno. En otras palabras, ¿te parece o no te parece? En estación o fuera de estación. Sea tiempo o no sea tiempo. En otras palabras, siempre es tiempo para estudiar la palabra de Dios. Antes de seguir, ¿tienen algún comentario, pregunta? ¿Me quieren tirar con algún tomatazo?
Es ahora. Bueno, hay un espíritu atrás de Avia y me hace así con el dedo que no. Bueno, entiendo que él predica la palabra de Pablo a Timoteo, y por ende creo que se aplica a todas las personas que enseñan la palabra, implica obligatoriamente predicar expositivamente, ¿sí? Predicar expositivamente. ¿Qué es la predicación expositiva? Bueno, voy a compartir un par de definiciones, ¿sí? Que me gustan mucho. Una es de Alejandro Pelufo, un argentino, ¿sí? En honor a los argentinos del grupo. Alejandro Pelufo, vos sabías, no sos argentina. Tu corazón es argentino. Alejandro Pelufo dice, ¿qué hace que una predicación sea expositiva? Y fíjense la definición, está espectacular. Lo que define que un sermón sea o no expositivo no es lo largo que sea el texto. Un predicador puede predicar un versículo solo. Ni si el sermón es parte de una serie consecutiva que cubre un libro completo de la Biblia. Tampoco que prediques cronológicamente la Biblia. Tampoco tiene que ver con si el predicador explica el sentido que algunas palabras tienen en el idioma original. Como ahora estoy compartiendo algunas palabras en griego, tampoco eso significa que sea expositivo. Podés leer en griego si querés todo el texto. O si va explicando cada frase del versículo sin una unidad o dirección dominante. Y acá viene, ¿no?, el corazón. Lo que hace que un sermón sea expositivo es que el énfasis y propósito del sermón sea el énfasis y propósito del texto en su intención original. ¿Se entiende? Para que yo enseñe correctamente la palabra de Dios, yo tengo que enseñar, ¿sí?, el propósito, o sea, el contenido, el texto, el sentido por el cual Pablo le escribió a Timoteo. En otras palabras, ustedes deberían de entender lo mismo que entendió Timoteo cuando recibió la carta de Pablo, o lo que entendieron los efesios cuando recibieron la carta de Pablo. Lo mismo que significó para los primeros lectores tiene que significar para nosotros. Puede cambiar la aplicación. O sea, capaz que alguno de ustedes, no sé, estamos estudiando y el Espíritu Santo le guía y no entiende, tengo que perdonar a tal persona. Bueno, eso es una aplicación. Pero el significado tiene que ser el mismo para todos. No hay dos significados o dos interpretaciones de un pasaje. No existe eso. Si hay dos, uno está equivocado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, vamos con la definición de Mark Dever. ¿Conocen a Mark Dever? Pastor de acá de Estados Unidos, de Washington. Él dice, predicación expositiva es la predicación en la cual el principal punto del texto bíblico que se considera llega a ser el principal punto del sermón que se predica y se aplica a la vida actual. En otras palabras, yo estoy agarrando un texto de la Biblia y bueno, tengo que, mi punto principal tiene que ser el punto principal del texto. Y eso se tiene que aplicar a la vida actual. Sencillo. Por eso, cuando a veces hay predicadores o pastores que no me gustan, o no nos gustan, no sé, hay gente, y criticamos, pero no es por mal, no es por criticar a la persona. Es porque pueden ser muy buenos comunicadores, pueden ser muy chistosos, muchos de ellos yo los disfruté por mucho tiempo y los he ido a ver en vivo, ¿sí? Pero no explican un texto. No explican. Entonces, pueden citar muchos versículos bíblicos, te pueden tirar algo de griego, pueden contarte historias, pueden hacerte llorar, pero si no te están explicando el texto, si en otras palabras, vos no terminaste entendiendo mejor el texto, entendiendo mejor el pasaje, y amando más a Cristo, viendo tu necesidad, bueno, entonces no tiene sentido, no tiene valor. ¿Se entiende? ¿Quieres hacer un comentario, pregunta hasta acá?
Bueno, una predicación expositiva, o una predicación, deberíamos decir, una predicación bíblica, debe tener como por lo menos que estas 4 metas. Centrarse en la suficiencia de las Escrituras, centrarse en la gloria de Dios, centrarse en el Evangelio de Jesucristo y centrarse en el poder del Espíritu Santo. Bueno, ¿quién puede leer 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4? Gracias, Sabia, gracias. Que llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. NBI. Gracias, Abio. Son una sola carne hace un par de meses, así que... excelente, gracias. Fíjense, ¿vieron la expresión del texto? Cuando dice, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán, dice Reina Valera, no sé si alguno tiene otra versión que quiera compartir. ¿No? ¿Todos tienen Reina Valera hoy? Tan tímidos, tan tímidos. Yo leí NBI. ¿Y qué dice? Porque llegará el tiempo que no van a tolerar la sana doctrina. Es verdad, tolerar. Bien. NTV bueno, dice no escucharán. ¿No qué? No escucharán. Ok. No soportarán. No soportarán. Dice no soportarán. Sí, está bárbara esa palabra en portugués. Dice, bueno, Pablo le sigue escribiendo a este joven pastor Timoteo y le dice que predique la palabra fuera a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Fíjense la razón. Cuando hay un por qué en el texto, te va a mostrar la razón de algo, ¿no? Porque vendrá el tiempo, o sea, futuro, ¿no? Pablo no le está diciendo ahora, dice, va a llegar el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrirán, soportarán, escucharán, vimos diferentes, tolerarán, es anejomai en griego, ¿sí? Anejomai en griego, que significa literalmente sostenerse uno mismo en contra de algo, ¿sí? Así que Pablo dice, va a llegar el tiempo donde no se van a poder sostener las personas en contra de la sana doctrina. Y esta es una expresión donde decís, bueno, ¿qué tiene que ver? Parece un ataque de la sana doctrina. Bueno, de cierta forma lo es, vamos a ver. Se podría traducir como soportar, aguantar, padecer, sufrir, tolerar. ¿Sí? Por eso tenemos diferentes versiones. ¿Y a qué quiero decir con esto? Martín Lutero, el gran reformador, fue el que comenzó, Dios lo usó para comenzar este movimiento, que no fue el primero en sí, pero bueno, fue el que comenzó este movimiento. Él dijo una vez, tenemos que leer la Escritura, tenemos que leer la Biblia en contra nuestra. ¿Qué significa eso? Hay personas que siempre están leyendo están leyendo la Biblia, ¿verdad? A su favor, para agasajarse, ¿verdad? Entonces, van buscando promesas para reclamar y agasajarse, ¿verdad? Y bueno, somos princesas y somos campeones. Pero Lutero dijo, lean la Escritura en contra de ustedes. ¿Sí? Un ejemplo. Estás leyendo, no sé, la historia de los dos que estaban orando en el templo. Uno era un fariseo y el otro era un pecador, ¿sí? Vos no sos el fariseo, que dice, ay, qué malo el pecador. No, vos sos el pecador. Nosotros siempre tenemos que identificarnos, ¿no? ¿Verdad? Con la necesidad. Nosotros no somos los héroes de la palabra, al contrario, ¿no? Estamos en necesidad del Señor. Eso para explicar un poquito a qué se refería Lutero con leer la Escritura en contra nuestra. No significa que no puedas animarte con la palabra, no significa que la palabra no te vaya a animar. No, si será de ánimo y de consuelo la palabra, pero tenemos que leerla correctamente, ¿verdad? Si vos la lees como sos un fenómeno, y bueno, entonces obviamente vas a perder un montón de cosas de la palabra de Dios. ¿Algún comentario, muchachos?
para agregar nomás que en los proverbios también es como muy común eso, ¿no? Cuando haces todas las comparaciones todo el tiempo, entre el necio y el sabio, entre el perezoso y el esforzado, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Buen comentario. ¿Algún comentario más? Bueno, seguimos con el texto. El texto dice, gente con deseos pecaminosos o conscupiscencias, que es lo mismo, ¿no? Depende de la versión que tenga. ¿Sí? ¿Están ahí en el texto? Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos o a sus concupiscencias. Concupiscencia significa deseos pecaminosos, básicamente. Y se apartarán de la verdad, obviamente, y se volverán a las fábulas o a las novelerías, ¿sí? Gente con deseos pecaminosos o concupiscencias, fíjense que Pablo lo dice en futuro, ¿no? Nosotros hoy en día yo creo que podemos hablar en presente perfectamente, porque creo que hemos llegado a ese tiempo, donde las personas no resisten escuchar la sana doctrina, la gente no aguanta que les digan, sos un pecador, necesitas un salvador, solo la gracia de Dios es suficiente, no hay nada que puedas hacer para salvarte, porque es un golpe del orgullo. Nos gusta cuando nos acarician, ¿verdad? El lomo, ¿no? Nos dicen, qué bueno que sos. Entonces la gente ya no aguanta la sana doctrina, ¿verdad? Porque no le hace bien a la carne, ¿no? Entonces se amontonan con maestros que les digan novelerías, ¿verdad? Chucherías, cosas lindas, pero no tienen que soportar eso. Eso es lindo, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios te ama, sos un príncipe, una princesa, un campeón, un Pokémon espiritual, de cualquier cosa que te digan hoy en día. Entonces, estamos ya en ese tiempo donde ha llegado esto, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que importa de una iglesia en estos días? En estos días, ¿sí? La mayoría de las iglesias, ¿qué cosas se exaltan? O las personas, ¿qué cosas buscan en una iglesia? En general, no buscan necesariamente buenas. Ah, perdón. Dale, vale. No, que sí, la pregunta es en general, ¿qué busca la gente en las iglesias? Como no Sí, necesariamente bueno, que sea como que esté a la moda, que tenga exactamente, tecnología, que la música sea exactamente. contemporánea. Sí, la música creo que es lo número uno que la gente busca, ¿no? Que tenga buena música. Pero no todos tienen un Brian como nosotros. Wesley, ¿qué ibas a decir? Comodidad. Sí, excelente, comodidad, excelente. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Qué es lo que en general la gente busca? Y realmente se busca autosatisfacer su propio ego. Es verdad. Es literal. Prácticamente no se va ni por Dios, sino por uno mismo, para pertenecer a un grupo, Es verdad. para sentirse bien, cosas así. Es verdad, es Es verdad. triste. Es verdad. Y Es, para eso buscan un coaching espiritual. Porque ahora sí, es verdad. todo tiene que ser coaching, si no, no. Sí. Esa palabra me mata, pero no me quiero empezar a hablar de eso porque me voy a ir de tema, pero esa palabra me tiene mal. Acá en Estados Unidos saben cómo están con eso. Bueno, la mayoría de las personas, no estoy hablando obviamente del remanente fiel de cristianos que buscan al Señor y tratan de... Pero en general, la mayoría de las personas en esta sociedad van a iglesias donde la música es un show, es un concierto, ¿verdad? Donde tiene toda la onda, todos son profesionales y demás. El sentido del humor del pastor suma mucho, si tenés un pastor que está siempre haciendo chistes y es buena onda, eso suma mucho. La elocuencia del predicador, ¿verdad? Que tiene un gran estilo para una gran oratoria. Muchos buscan una iglesia que les quede cerca de la casa, y no está mal, si tenés la posibilidad que estés. Yo siempre me congregué en una iglesia, bueno, me congregué en una iglesia en toda mi vida hasta que salí de misionero a otra iglesia. Y me quedaba a 2 cuadras de la casa. Y es una bendición, está de más eso. Pero
la iglesia tiene que estar más cerca de las escrituras que lo que te queda de la casa. O sea, si estás cerca, mejor. Pero tampoco no ir a una iglesia porque te queda un poquito lejos, ¿no? Que tengan muchos jóvenes, si son solteros, mejor. Hay muchos que buscan eso, ¿verdad? Que sea un lugar próspero, que no haya necesidades, o que me hagan sentir protagonista, que es un poco lo que decía Brian, que me den una palabra que me den una palabra bien así personal para mí, ¿verdad? Que me ministren, ¿verdad? O que yo pueda tener una actividad. Eso es lo que se busca hoy en día. Como dice el texto, ¿no? Maestros conformes a sus malos deseos. Y los van a encontrar, porque hay maestros que van a predicar lo que la gente quiere oír, ¿sí? Estos son predicadores que no aman a Dios ni honran su palabra, su motivación es la exaltación personal, las ganancias económicas también, hay muchos que hacen muchísimo dinero, hay muchísimo dinero en la religión en general. Entonces les dicen a las personas lo que quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar, ¿sí? Ahora, ustedes me estarán, quizás algunos se están preguntando, bueno, está todo bien, no, gracias, pero ¿por qué hablar de este tema habiendo, no sé, tantos problemas, tantas cosas que podríamos estar hablando, ¿no? De ánimo para las personas. Bueno, personalmente porque creo que muchos, si no todos, los problemas que tenemos son precisamente por no darle el lugar a la palabra de Dios que le corresponde. Si nosotros le diéramos el lugar a la palabra de Dios que le corresponde, y bueno, yo creo que la mitad de los problemas capaz que desaparecerían. ¿Quieren tener un matrimonio feliz? Estudien la palabra de Dios y obedezcan los principios que la palabra de Dios enseña. ¿Quieren tener una buena relación con sus hijos? Obviamente que no es una responsabilidad de uno solo esto, pero estudien las Sagradas Escrituras. ¿Quieren tomar sabias decisiones? Estudien las Sagradas Escrituras. Y así se puede ir con todo. Una persona que defendía el punto opuesto decía, no, pero la Biblia no dice con quién te vas a casar, la Biblia no dice dónde vas a vivir, entonces necesitas como que alguien te dé una palabra de Dios para eso, ¿no? Y no necesitas eso. Si vos seguís los principios de la palabra de Dios, Dios te va a encajonar, te va en su perfecta voluntad. Pero hay que seguir los principios bíblicos. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Es más fácil que alguien te diga, haz tal cosa, ¿no? Ve a tal lugar. Cuando en realidad, si seguís los principios bíblicos, tu vida va a caminar sobre la perfecta voluntad de Dios, y eso es un gozo enorme. Ahora, no estamos prometiendo el mundo ideal por obedecer la palabra de Dios, obviamente que no es que vamos a estar fuera de problemas, ¿sí? Pero obviamente estudiar y obedecer la palabra de Dios nos va a ahorrar un montón de problemas. Eso es algo obvio, ¿sí? Y bueno, terminando con Timoteo 4:5, dice, pero tú, le habla a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, ¿sí? Porque no es fácil limitarse a esto, obviamente es más fácil lo otro. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo no era un evangelista per se, pero aún siendo un pastor tenía que ser obra de evangelista, ¿sí? Creo que es algo que todos nosotros debemos de hacer, ¿no? A todos nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación, como hemos visto en algunos estudios bíblicos. Bueno, como les decía, estamos entrando a octubre, el mes de la Reforma Protestante, donde hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia de Dios, levantaron valientemente la bandera de sola escritura. Y dijeron, si no está escrito, ¿sí? No es para nosotros, ¿no? Dame la palabra de Dios escrita, ¿sí? Si contradice la escritura, no es de Dios. Y si no la contradice, no es necesario, porque ya está en la escritura. Entonces, que nosotros podamos creer la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, aconsejar con la palabra de Dios, evangelizar con la palabra de Dios, consolarnos con la palabra de Dios, animarnos con la palabra de Dios y morir por la palabra de Dios, ¿sí? Esdras 7:10, aquel escriba, dijo que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñarla
a Israel. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Estudiar la palabra, practicar la palabra y enseñar la palabra. Hay bendición en eso, hay gozo en eso, y eso exalta a Cristo, exalta al Señor. Limitémonos a eso, estudiar la palabra para conocerla, practicar la palabra para vivirla y compartirla a otros, enseñarla a otros, desde la plataforma que sea. Algunos podrán estar detrás de un púlpito, algunos otros van a estar todo el día compartiendo la palabra de Dios con sus compañeros de trabajo, ¿sí? Pero como el apóstol Pablo, cuando se despedía de los efesios, después de servir por años, él dijo en Efesios 20:27, les he predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios, no me he guardado nada, ¿verdad? Que podamos hacer así nosotros. Amén. ¿Quieren hacer un comentario, pregunta final? Sí, en Hechos, Pablo y Silas cuando fueron a Berea a predicar en la sinagoga de los judíos, ellos escucharon a Pedro y Silas y a Pablo y Silas y después corroboraron, ¿verdad?, con las escrituras para ver si era así, realmente si lo que predicaban estaba acorde. Entonces Sí, nosotros excelente. también, un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Que todo lo que escuchemos, Sí. nosotros mismos otra vez vayamos y escudriñen. Excelente, Nati, excelente. Sí, de hecho la Biblia da testimonio y los exalta, porque dice, los de Berea, o sea, los hermanos bereanos, dice, eran más solícitos, creo que usa, depende de la versión, ¿no? Más que los de Tesalónica, ¿no? Entonces los está exaltando incluso frente a otros cristianos, porque día a día chequeaban lo que los decían, no es que, somos apóstoles de Cristo, nada, está todo bien, pero pará. Y cuando ellos chequeaban el Antiguo Testamento, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento como nosotros. Pero tenía que haber, a ver lo que me decís, está profetizado, está escrito, y tremendo ejemplo. Hay una página de Facebook que se llama Mate Beriano, muy buena, habla de eso. Ahí le dan me gusta y la comparten. Chivos, gratis. ¿Cómo es? ¿Algún Perdón, ¿cómo es Mate, la página? Mate Beriano. ¿Hay algún comentario más o pregunta? ¿No? Está bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en un estudio bíblico más. Espero que haya sido de bendición. Obviamente, esto es solo el plato principal, el aperitivo, ¿no? Después tenemos que seguir estudiando y atesorando la palabra en nuestros corazones, ¿sí? Dios